Imagina un país tan pequeño que mucha gente ni siquiera sabe que existe, pero tan misterioso que la ONU lo mira como un laboratorio vivo de felicidad. No estamos hablando de Suiza ni de Islandia. Estamos hablando de Bután, un reino escondido entre las montañas del Himalaya, donde las nubes parecen tocar los templos y el tiempo corre más lento. Hoy yo quiero que te quedes hasta el final, porque te voy a contar un secreto. Mientras casi todos los países del mundo persiguen el dinero, el PIB y el crecimiento a toda costa, Bután tomó otra decisión. Decidieron medir algo que ningún banco puede almacenar, ni ninguna fábrica puede producir: la felicidad de su gente. Pero cuidado, detrás de esa imagen de reino feliz hay historias que casi nadie cuenta. Decisiones arriesgadas, desafíos reales y un futuro que puede transformar este pequeño país en uno de los lugares más sorprendentes del planeta. Si quieres descubrir ¿qué es lo que Bután está escondiendo del resto del mundo? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar ahora no es un documental cualquiera. Es la historia secreta de Bután. Antes de empezar esta increíble historia de Bután, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias profundas como esta. Y ya deja en los comentarios: quiero conocer más historias de países del mundo. Escribe exactamente esa frase, porque así YouTube entiende que este contenido es importante y lo muestra a más personas. Un reino escondido entre gigantes. Imagina que estás mirando un mapa del mundo. Ves India, ves China, ves el Himalaya enorme ocupando la parte de arriba, y de repente, entre esos dos gigantes, casi perdido entre montañas, hay un pequeño punto que mucha gente ni siquiera nota. Ese punto es Bután, un reino diminuto en tamaño, pero tan alto en altitud que parece que sus montañas conversan con las nubes. Estamos falando de un país que en muchos lugares está a más de 2.000, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, con picos que superan los 7.000 metros. No es un país plano, cómodo, fácil de caminar. Es un país que se levanta hacia el cielo. Casi todo su territorio son montañas empinadas, valles profundos y ríos que bajan con una fuerza impresionante, como si el agua tuviera prisa por llegar al fondo del valle. Las aldeas se agarran a las laderas como si fueran nidos, y los caminos parecen serpientes que se enroscan en la roca. Desde lejos, Bután no parece un país normal. Parece un escenario de película, banderas de oración de colores vibrantes moviéndose con el viento, monasterios construidos en precipicios imposibles, casas de madera pintadas de blanco con janelas decoradas, y una neblina leve que muchas veces cobre todo de mañana cedo. Y aquí viene uno de los primeros secretos de Bután. Durante mucho tiempo, este reino quiso permanecer casi invisible para el resto del mundo. Mientras otros países buscaban fama, comercio y turismo de masas, Bután prefería el silencio de las montañas. Pocos extranjeros conocían cómo era la vida allí, y esto le daba al país un aura de misterio. Es como si Bután fuera ese vecino tranquilo del que nadie sabe mucho. Pero cuando finalmente entras en su hogar, descubres historias, tradiciones y opciones de vida completamente diferentes a todo lo que estás acostumbrado a ver. Y es justamente eso lo que vamos a hacer a partir de este primer tópico. Abrir poco a poco la puerta de este reino escondido entre gigantes para entender no solo dónde está en el mapa, sino quiénes son las personas que viven allí, qué decisiones tomaron como nación y por qué, desde este rincón perdido del Himalaya, Bután se ha convertido en uno de los países más comentados cuando o asunto es felicidad, naturaleza y futuro. Montañas, ríos y una naturaleza casi intacta. Ahora que ya ubicamos a Bután en el mapa, entre gigantes y nubes, vamos a entrar de verdad en ese territorio. Porque entender Bután sin mirar su naturaleza es como querer entender el mar sin olar para agua. Bután es uno de los países más montañosos del planeta.
No es exageración. En cuestión de pocos kilómetros, el terreno sube desde zonas bajas en el sur, con unos cientos de metros de altura, hasta montañas que pasan de los 7.000 metros en el norte. Eso significa que en un mismo país puedes tener calor húmedo de selva subtropical y frío intenso de nieve eterna. Es como si alguien hubiera comprimido varios climas en un solo pedazo de tierra. En el sur, cerca de la frontera con India, el paisaje es verde, denso, lleno de bosques subtropicales. El aire es pesado, húmedo, cheio de vida. Pájaros coloridos, insectos, macacos, una vegetación que parece querer engolir las estradas. A medida que subes hacia el centro del país, el clima se vuelve más fresco y aparecen los bosques templados, pineiros, rododendros, bosques que cambian de color como las estaciones. En otoño, muchos valles se pintan de tonos vermelhos y dourados, como si a propia naturaleza estuviese celebrando un festival. Y más al norte, donde se alza el Himalaya, la situación cambia por completo. Allí, las montañas son tan altas que el aire se vuelve más tenue, el frío azota la cara y la vegetación desaparece gradualmente, dando paso a rocas, nieve y hielo. De estos picos nacen ríos que atraviesan el país de norte a sur, descendiendo con una fuerza increíble. Esta agua es la base de muchas cosas: la agricultura, la vida cotidiana y, más recientemente, incluso de la energía que Bután exporta al extranjero. Pero aquí viene uno de los grandes secretos de Bután. Gran parte de su territorio está cubierto por bosques protegidos por ley. El gobierno decidió que un porcentaje mínimo del país debía permanecer forestado, cueste lo que cueste. Esto significa que mientras muchos países talan árboles para crecer económicamente, Bután ha optado por preservar su naturaleza como parte de su plan de futuro. Esta decisión tiene consecuencias. Por un lado, limita ciertos tipos de desarrollo rápido, como las grandes industrias contaminantes o la deforestación masiva. Por otro, transforma el país en un verdadero santuario natural, donde aún viven animales que están desapareciendo en otros lugares. Tigres de Bengala que vagan por los bosques de montaña, leopardos nebulosos que se esconden entre los árboles, pandas rojos que se mueven discretamente entre las ramas y, tomando, un animal robusto y extraño, mitad cabra, mitad buey, que se convirtió en símbolo nacional. Cuando se mira a Bután desde arriba, no solo se ve verde, se ve un país que ha tomado una decisión inusual. En lugar de tratar la naturaleza como algo que se puede agotar, ha decidido tratarla como un tesoro que necesita ser protegido. Y es precisamente este escenario, montañas, ríos salvajes, bosques protegidos, el que influirá en todo lo demás, la forma en que la gente vive, lo que come, cómo se desplaza, en qué cree, e incluso el tipo de desarrollo que el país adoptará de ahora en adelante. No próximo tópico, vamos ver como, dentro desse cenário de natureza poderosa, foram surgindo reinos, chefes locais e líderes religiosos, até Bután começar a se organizar como um só reino de verdade. Porque antes de ser el país de la felicidad, Bután fue, durante mucho tiempo, una tierra de valles aislados intentando sobrevivir en medio de una geografía tan bella como desafiante. De reinos dispersos a un solo dragón del trueno. Hasta aquí vimos las montañas, los valles y los bosques de Bután. Pero durante mucho tiempo, esa tierra no fue un país unido, sino un conjunto de valles casi aislados unos de otros. Imagina cada valle como un pequeño mundo, con su líder local, sus familias poderosas, sus templos, sus conflictos, sus acuerdos. No había una sola bandera, ni un solo gobierno fuerte controlándolo todo. Había señores de la guerra, monjes influyentes, alianzas que se rompían, disputas por tierra y poder.
En un lugar tan montañoso, cada valle podía volverse casi un reino independiente. En medio de ese escenario fragmentado aparece una figura clave, Zhabdrung Ngawang Namgyal, un líder religioso proveniente del Tíbet que, en el siglo XVII, llega a Bután y comienza a hacer algo que Ninguém tinha conseguido antes: unificar esos valles bajo una misma estructura, no solo con fuerza, pero con algo muy poderoso en esa época: autoridad espiritual. La gente no lo veía simplemente como un político, sino como alguien guiado por la fe, por el budismo, por una misión mayor. Eso le dio una legitimidad que muchos chefes locais no tenían. A partir de ahí comienzan a surgir los impresionantes dzong, esas construcciones enormes que son mitad fortaleza, mitad monasterio. Se hoje você vê fotos de Butã na internet, com certeza já viu um dzong. Paredes brancas, madeira escura, telhados coloridos, tudo construído em pontos estratégicos, geralmente no alto de colinas ou na confluência de rios. Estos lugares no eran solo bonitos, eran centros administrativos, militares y religiosos al mismo tiempo. Desde ahí se cobraban impuestos, se organizaban defensas, se celebraban festivales y se mantenía la vida espiritual del pueblo. Un secreto de la historia de Bután es que desde el inicio su unidad no se basó solamente en ejércitos, sino en símbolos. El país adopta el nombre de Presión Yul, que significa la tierra del dragón del trueno. Según la tradición, el rugido del trueno en las montañas era visto como la voz del dragón mítico. Ese dragón pasa a ser parte de la identidad do país, apareciendo en bandeiras, historias, mitos, en la propia forma como os butaneses se enxergan. Como un pueblo pequeño, pero protegido y fuerte, capaz de hacer eco en medio de las montañas. Por supuesto, esto no borró todos los conflictos. Hubo guerras internas, disputas sucesorias, invasiones del norte y presiones externas. Pero poco a poco, esa tierra de valles dispersos fue adquiriendo algo nuevo, conciencia de ser un solo reino, con su propia cultura, una fe firme y un territorio que vale la pena defender. Y es precisamente sobre cómo este reino, ahora más unificado, decidió relacionarse con el resto del mundo, ya sea cerrándose o abriéndose, que hablaremos en el siguiente tema. Porque Bután no solo nació como un reino entre montañas, también tomó una decisión muy curiosa. Durante siglos prefirió casi desaparecer del mapa para proteger su forma de vida. Si esta forma diferente de medir el progreso te está sorprendiendo, pausa un segundo y suscríbete al canal. Deja tu me gusta y comenta. La verdadera riqueza es interior. Tu interacción hace que este mensaje llegue a más personas que aman aprender sobre el mundo, el reino que eligió el aislamiento. Ya vimos cómo Bután pasó de ser un conjunto de valles dispersos a un reino con identidad propia, el país del dragón del trueno. Pero ahora viene una parte muy curiosa de esta historia. Mientras el mundo empezaba a conectarse, a comerciar, a colonizar y a guerrear, Bután tomó una decisión que muy pocos países se atrevieron a tomar: se escondió. Piensa en los siglos XVIII, XIX e incluso buena parte del XX. Potencias europeas expandiéndose por Asia, fronteras redibujadas, ferrocarriles cruzando continentes, telégrafos, después telefones, comercio marítimo. Y en medio de todo eso, Bután miró hacia afuera, miró hacia sus montañas y eligió algo radical. Vamos a mantenernos lejos de ese ruido. Durante muchos años, el contacto con el mundo exterior fue mínimo. A muy pocos extranjeros se les permitía la entrada. Las rutas estaban controladas y las fronteras vigiladas. No había embajadas dispersas por el mundo, ni turistas con cámaras, ni grandes empresas internacionales. Bután era literalmente uno de los lugares más aislados del planeta. Para muchos, casi una leyenda. Ese aislamiento se veía en la vida cotidiana.
Mientras otros países ya tenían ferrocarriles, grandes avenidas y ciudades industriales, Bután seguía con pocas carreteras. Había muchos caminos de tierra y senderos de montaña. Viajar de un valle a otro podía llevar horas o días. No había televisión ni internet, e incluso la radio tardaba mucho en llegar a muchos lugares. La información viajaba más despacio que los ríos. Por un lado, esto tuvo un poderoso efecto secundario. La cultura tradicional se conservó como en pocos lugares del mundo. La vestimenta tradicional seguía siendo la norma. Las festividades religiosas marcaban el ritmo del año. Los edificios conservaban su estilo antiguo y las lenguas locales seguían prosperando. Mientras otras sociedades cambiaban rápidamente debido a la influencia externa, Bután vivía casi en una burbuja temporal, como si el siglo no hubiera transcurrido tan rápido allí. Pero por otro lado, este aislamiento también trajo consecuencias difíciles. Con escaso contacto con el mundo exterior, el país se quedó atrás en aspectos básicos: infraestructura moderna, hospitales bien equipados, un número suficiente de escuelas y acceso a la tecnología. Mucha gente vivía en zonas remotas con escaso acceso a servicios, y el nivel de vida era sencillo, casi siempre basado en la agricultura de subsistencia. Mientras el mundo avanzaba, Bután avanzaba lentamente, y aquí hay un secreto importante. Bután no se aisló porque fuera ingenuo, sino porque tenía miedo a perder el alma. Los líderes temían ser absorbidos por las potencias vecinas. Temían que la cultura y las tradiciones budistas fueran aplastadas por modelos económicos agresivos. Por ello, prefirieron refugiarse tras las montañas, aun sabiendo que esto significaba renunciar a ciertas comodidades y avances. Pero el mundo no se detiene por nadie. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que este aislamiento no podía durar para siempre. El país necesitaba mejores hospitales, escuelas modernas, carreteras, energía, algún tipo de conexión con el resto del planeta. Y es precisamente en este punto de inflexión, cuando Bután empieza a preguntarse cómo podemos abrir la puerta sin dejar que nuestra identidad se desvanezca, que comienza el siguiente capítulo de nuestra historia. En el siguiente tema veremos cómo empezó esta apertura, paso a paso, y por qué Bután decidió modernizarse con mucho cuidado, como quien abre una ventana apenas una rendija para ver qué entra, sin dejar que el viento derribe toda la casa, la lenta apertura al mundo. Después de siglos escondido detrás de sus montañas, Bután se dio cuenta de algo: el aislamiento protegía su alma, pero también limitaba el futuro de su pueblo. No había suficientes hospitales, las escuelas eran pocas y muy básicas. Muchas aldeas vivían casi como hace semanas. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos entrar en el siglo XX sin perder lo que nos hace únicos? A partir de mediados del siglo XX, especialmente bajo el reinado de Jigme Dorji Wangchuck, Bután empieza a abrir una rendija en esa ventana que estaba fechada a un mundo. Primero vinieron las carreteras. Conectar valles que antes dependían de senderos de montaña ya era una auténtica revolución. Un viaje que podía llevar días a pie comenzó a hacerse en horas, en camiones y autobuses sencillos pero transformadores. Con las carreteras también llegaron hospitales, escuelas modernas, proyectos de salud básica, vacunación, formación docente. La esperanza de vida empezó a aumentar y el acceso a la educación dejó de ser un lujo para unos pocos. Mientras tanto, Bután comenzó a establecer relaciones diplomáticas con otros países, especialmente India, que se convirtió en su principal socio económico y político. El país comenzó a participar más activamente en organizaciones internacionales, a recibir ayuda para el desarrollo y a enviar estudiantes al extranjero. Era como si poco a poco el reino le dijera al mundo: existimos, pero queremos crecer a nuestra manera. Un detalle curioso:
y que casi parece una broma cuando lo comparas con el resto del mundo, es que la televisión e Internet no se introdujeron oficialmente en Bután hasta 1999. Mientras otros países ya estaban repletos de canales, telenovelas, reality shows y sitios web, Bután aún vivía en una realidad mucho más analógica. Cuando llegó la televisión, no era solo un nuevo dispositivo en el salón. Era una puerta abierta a un universo de ideas, estilos de vida, consumo, valores y también a las presiones de la modernidad. Algunas personas mayores temían, si llega la televisión, nuestra cultura desaparecerá. Y aquí es donde entra uno de los grandes secretos de esta fase, la apertura de Bután. Nunca estuvo fuera de control. Cada paso estaba calculado. El gobierno evaluó: si traemos esto aquí, ¿qué ganamos? ¿Y qué podríamos perder? Esto ocurrió con la educación moderna, la participación en organizaciones internacionales, el turismo e incluso los propios medios de comunicación. En lugar de copiar modelos ya establecidos de otros países, Bután intentó adaptarlo todo a su propia realidad, como quien ajusta una prenda para que le quede bien sin romperse. Esta lenta apertura preparó el terreno para el siguiente gran cambio: la transformación de la monarquía absoluta en una monarquía constitucional, con elecciones, una constitución y una separación de poderes. Y al mismo tiempo, preparó al país para darle al mundo una de las ideas más audaces del siglo: medir el éxito de una nación no solo por el dinero, sino por felicidad. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo tema: cómo un rey decidió dividir su poder y cómo nació el famoso contexto, caracterización, felicidad nacional bruta, el concepto que sacó a Bután del anonimato y lo convirtió en tema de debate mundial, la monarquía que entregó parte de su poder. Después de abrirse poco a poco al mundo, Bután se enfrentó a otra pregunta difícil: ¿quién debe dirigir el futuro del país? ¿Solo el rey o también el pueblo? Y aquí viene una de las partes más sorprendentes de esta historia. En lugar de luchar por aferrarse al poder, la monarquía butanesa hizo exactamente lo contrario: decidió soltarlo. Durante mucho tiempo, Bután fue una monarquía absoluta. El rey tenía la última palabra en casi todo: leyes, decisiones políticas, acuerdos internacionales. La figura del rey no era solo política, sino también emotiva. Para muchos, era como un padre de la patria. Sin embargo, a medida que el mundo cambiaba y el país comenzaba a modernizarse, uno de los reyes más importantes de la historia reciente, Chigme Singye Wangchuck, empezó a pensar de otra manera. Se dio cuenta de que si todo dependía de una sola persona, el futuro podría volverse frágil. ¿Qué pasaría si un mal rey llegara al poder algún día? ¿Qué pasaría si algo le sucediera? ¿Qué pasaría si el pueblo nunca aprendiera a participar en las decisiones? Entonces, en lugar de esperar una crisis, hizo algo inusual. Comenzó una transición voluntaria del poder. Paso a paso, el rey introdujo reformas, creó instituciones más fuertes, fortaleció el parlamento, estableció una separación más clara de poderes, preparó a la población para votar y redactó una constitución moderno. Explicó al pueblo que el futuro de Bután no podía depender únicamente de la buena voluntad de un monarca, debía basarse en normas, leyes y participación ciudadana. Mucha gente en el país estaba confundida. Algunos decían: ¿para qué queremos democracia si amamos a nuestro rey? Si confiamos en él, ¿por qué cambiar el sistema? Y aquí está uno de los apasionantes secretos de esta historia: la democratización de Bután. No nació de una revolución, no nació en las calles, ni de una guerra civil, ni de la presión popular. Surgió del propio deseo del rey de evitar que su pueblo sufriera un día a manos de los líderes equivocados. En 2008 se produjo esta transformación.
Bután dejó oficialmente de ser una monarquía absoluta y se convirtió en una monarquía constitucional con elecciones, partidos políticos, una constitución escrita y límites claros al poder real. El rey sigue siendo una figura respetada, un símbolo de unidad y tradición, pero ya no lo decide todo solo. Ahora hay primer ministro, un parlamento electo, tribunales y mecanismos formales de gobierno. Es casi como si el rey le hubiera dicho al pueblo: yo no quiero que confiéis solo en mí, quiero que aprendáis a confiar también en vosotros mismos. Este giro político conecta directamente con la filosofía que el país estaba a punto de presentar al mundo. La idea de que el gobierno no solo debía buscar el crecimiento económico, sino también bienestar real para el pueblo. En otras palabras, mientras el rey cedía parte de su poder, Bután preparaba el terreno para lanzar al mundo un concepto que haría que todos miraran con curiosidad a este pequeño reino: el famoso felicidad nacional bruta, lo cual profundizaremos en el siguiente tema. Porque para ellos no bastaba con cambiar la forma de gobernar, también era necesario cambiar lo que el gobierno consideraba éxito, el secreto de la felicidad nacional bruta. Después de todo lo visto hasta ahora, un reino que se unifica, se aísla, luego decide abrirse e incluso dividir el poder del rey, llega el punto en que Bután plantea la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué significa realmente desarrollar un país? Mientras casi todo el mundo miraba solo una cosa: el comenzar, o sea, cuánto dinero produce un país, Bután decide ir por otro camino. En vez de preguntar apenas cuánto estamos ganando, él les comienza a preguntar: ¿nuestra gente está sana? ¿La naturaleza está protegida? ¿La cultura sigue viva? ¿Las personas tienen tiempo para la familia, para la fe, para descansar? De esta inquietud nace el concepto que hace famoso a Bután en todo el mundo: el Felicidad Nacional Bruta, FNB. No es solo una frase bonita para un discurso, es una filosofía de gobernanza. La idea es sencilla de entender, pero profunda de aplicar. Un país no debe medir su éxito únicamente por el dinero que recibe, sino por la calidad de vida real de su gente. En lugar de solo fijarse en fábricas, bancos y números, Bután creó indicadores para medir cosas como bienestar psicológico. Las personas están menos ansiosas, menos deprimidas, sienten que sus vidas tienen sentido. Salud, hay hospitales, vacunas, acceso a médicos y agua potable. Educación, están los niños escolarizados, la educación respeta la cultura local. Cultura y tradición, ¿siguen vivos los festivales? ¿Se conservan el idioma, la vestimenta, la música? Ambiente, ¿están limpios los ríos? ¿Siguen en pie los bosques? ¿Es respirable el aire? Buen gobierno, ¿confían las personas en las instituciones? ¿Sienten que pueden ser escuchadas? Uso del tiempo, ¿la gente solo trabaja o también tiene tiempo para descansar, orar y pasar tiempo con su familia? Puede parecer teórico, pero esto influye en las decisiones prácticas. Por ejemplo, si un proyecto promete mucho dinero, pero destruye bosques sagrados, aumenta la contaminación y genera sufrimiento, empieza a ser cuestionado. No se acepta automáticamente solo porque genere ganancias. La pregunta entonces es: esto aumenta el PIB, pero disminuye la felicidad. ¿Merece la pena? Un secreto poco conocido es que la idea de la felicidad nacional bruta surgió como una frase aparentemente sencilla de un joven rey, Jigme Singye Wangchuck, quien afirmaba que el objetivo del país no era el Producto Interno Bruto, sino la felicidad nacional bruta. Al principio, muchos la tomaron como una frase bonita y atractiva, pero con el tiempo, Bután empezó a tomársela en serio, creando cuestionarios, encuestas nacionales, indicadores e informes. Se convirtió en una verdadera política pública, no solo en un eslogan.
Por supuesto, esto no significa que todos en Bután estén siempre sonriendo. El país sigue padeciendo pobreza, desempleo, jóvenes que desean emigrar y problemas de infraestructura. Felicidad nacional bruta. No es un cuento de hadas, es un intento, imperfecto como cualquier otro, de organizar el desarrollo de una manera más humana. Algunos críticos afirman que a veces el concepto se utiliza para presentar una imagen muy idealizada del país. Y algunos defensores creen que, incluso con sus defectos, es mejor intentar medir la felicidad que ignorarla por completo. El hecho es que este pequeño reino, escondido entre montañas, logró que todo el mundo discutiera una pregunta que casi nadie se hacía. ¿De qué sirve crecer si la vida de las personas no mejora por dentro? Y esto se conecta directamente con lo que vamos a ver en los próximos temas, la fuerza de religión y la cultura, la forma de vida de la gente, lo que comen, cómo se visten, cómo celebran. Porque para comprender si la felicidad nacional bruta es solo un concepto hermoso o algo que realmente se manifiesta en la vida cotidiana, necesitamos observar la vida concreta de los butaneses, sus templos, su vestimenta tradicional, sus festivales, sus valores. Ahí es precisamente donde continuará nuestro viaje. Si te gustaría algún día visitar un lugar como Bután, haz clic en Me gusta ahora mismo. Suscríbete y comenta, Bután ya está en mi lista de viajes. Así sé que este tipo de contenido te inspira y preparo más historias como esta. Religión, cultura y la vida de todos los días. Si tú quisieras sentir Bután de verdad, no bastaría con mirar sus montañas o sus números de felicidad. Tendrías que caminar por sus pueblos, entrar en sus casas, oler la comida, escuchar las oraciones, observar cómo la gente se viste, cómo saluda, cómo celebra. Porque en Bután, la religión y la cultura no son algo que acontece solo en los templos, sino algo que se mete en la rutina desde que la persona se levanta hasta que se acuesta. La mayoría de la población es budista vajrayana, una rama del budismo muy marcada por símbolos, rituales, mantras y meditaciones profundas. Por eso, en casi cualquier camino verás banderas de oración de colores, blanco, azul, rojo, verde, amarillo, movidas por el viento. Cada vez que el viento sopla, se cree que esas oraciones se esparcen por el valle, como si el propio ar levase boas energías para todos. También hay molinos de oración, cilindros metálicos o de madera que la gente gira con la mano mientras camina, repitiendo mantras sencillos. Para un butanés, eso no es folclore, es parte de su conversación diaria con lo sagrado. En el sur del país, una parte importante de la población es hindú, lo que añade ainda más cores e rituais ao cotidiano. Templos con imágenes de deidades como Shiva, Vishnu o Ganesha, festivales propios, música diferente. Esto hace que Bután, aunque pequeño, tenga una mezcla espiritual interesante. Monasterios budistas en las montañas, templos hindúes en los valles más bajos y una convivencia que, en general, se basa en el respeto y en la idea de que la espiritualidad debe traer paz, no conflicto. La cultura también aparece de forma muy visible en la vestimenta tradicional. Los hombres usan el fantasma, una especie de túnica larga que se cruza por delante y se ajusta con un cinturón, dejando las piernas a la vista con medias largas. Las mujeres usan la pensaruna colorida prenda de tela, envuelve el cuerpo, combinada con elegantes chaquetas. No es algo que se use solo en festivales. En edificios gubernamentales, escuelas y muchos entornos formales, esta vestimenta sigue siendo obligatoria. Esto significa que al caminar por la capital, Thimbu, se ve algo curioso. Gente con celulares en la mano, auriculares, a veces incluso portátiles, pero vestidos como si hubieran salido de un cuadro tradicional. Las casas también tienen su propio estilo, protegido por la ley.
Paredes blancas, ventanas de madera con diseños florales o geométricos, techos ligeramente curvados, detalles pintados en naranja, rojo o negro. A menudo, en la fachada, se ven símbolos de protección, dibujos de ojos o figuras mitológicas. No es como en otros lugares, donde cada uno construye a su manera. En Bután, la arquitectura forma parte de la identidad nacional y el gobierno la controla para evitar que el país se convierta en una mezcla caótica de estilos. ¿Y la vida cotidiana? En las zonas rurales, mucha gente ainda vive da agricultura arroz, trigo sarraceno, maíz, legumbres, patatas. El trabajo en el campo es duro, pero el sentido de comunidad es fuerte. Los vecinos se ayudan mutuamente con la cosecha, comparten comida en los festivales y organizan ceremonias en los templos. Las familias suelen ser numerosas, con varias generaciones bajo el mismo techo. Es común ver a los abuelos cuidando a sus nietos mientras los padres trabajan, todos sentados en el suelo, tomando té con mantequilla o comiendo platos picantes con pimientos y queso. Nas cidades, especialmente en Thimphu, a vida já é mais parecida com o mundo moderno. Carros, lojas, cafés, jovens conectados ao Wi-Fi, redes sociais, séries e música internacional. Pero incluso ahí, entre un edificio gubernamental y una tienda de electrónica, puedes encontrar un monasterio, un grupo de monjes con sus túnicas rojas o una fila de personas girando ruedas de oración antes de ir al trabajo. Esa mezcla de WhatsApp con mantras, de Internet con banderas de oración, es una de las marcas más fortes do Bután actual. Un hermoso secreto por descubrir es que muchos butaneses aún miden la calidad de vida por cosas sencillas. Poder participar en un festival religioso, tener tiempo para visitar a la familia en su pueblo de origen, presenciar danzas tradicionales en el patio de un tsong, ver a los niños correr entre casas sin tanto miedo a la violencia. Esto no significa que no haya problemas. Existen presiones consumistas, jóvenes que quieren irse del país, desigualdades, pero sí significa que la cultura y la espiritualidad aún tienen un peso real en cómo las personas entienden lo que significa vivir bien. Y es precisamente esta base cultural y espiritual la que conecta con todo lo que hemos visto sobre el felicidad nacional bruta un gobierno que intenta de alguna manera proteger este estilo de vida más humano, incluso cuando el resto del mundo va en la dirección contraria. En el siguiente tema veremos cómo encaja el turismo en esta ecuación, porque cuando tienes un país tan hermoso, tan diferente y tan instagrameable, todo el mundo quiere entrar. Y Bután necesitaba crear una estrategia muy particular para que la gente pudiera visitar su reino oculto sin que esa visita destruyera lo que hace del país lo que es. Turismo, pocos visitantes, experiencias intensas. Después de ver cómo la religión y la cultura están metidas en cada rincón de Bután, fica fácil entender por qué o país não quer virar un parque temático cheio de turistas pisoteando todo. Y aquí entra una de las decisiones más diferentes de Bután. Mientras muchos países luchan para atraer cada vez más visitantes, Bután adoptó la idea de alto valor, bajo volumen. O sea, prefieren pocos turistas, pero que vengan dispuestos a respetar, aprender y contribuir en lugar de millones de personas que solo buscan fotografías rápidas y precios bajos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Para la mayoría de los extranjeros no basta con comprar un billete de avión y aparecer por ahí con una mochila. Bután exige, na maior parte dos casos, que o visitante venha através de uma agência autorizada, com pacote organizado, guia local e hospedagem definida. Además, se cobra uma tarifa diária, chamada muitas vezes tasa de desarrollo sostenible, que encarece el viaje en comparación con otros destinos. Para algunos, isso é un bloqueio.
para o país é un filtro. El mensaje es claro: si quieres venir, ven, pero ven con respeto, con tiempo, con disposición a entender nuestro modo de vida, no solo a consumir imágenes. Y para quienes aceptan estas reglas, la experiencia es mucho más profunda. Imagina despertar en un valle rodeado de montañas, con el sonido de un río de fondo, banderas de oración ondeando al viento y a lo lejos el sonido de un instrumento tradicional llamando a la gente a una ceremonia. En lugar de calles llenas de autobuses turísticos, encontrarás senderos, pequeños pueblos, monjes caminando en silencio, niños que van a la escuela uniformados, pero a menudo con ropa tradicional encima. Uno de los lugares más famosos es el monasterio de Paro Takht Sang, conocido como el Nido del Tigre. No hay teleférico ni carretera asfaltada para llegar. Hay que subir la montaña por un sendero que puede durar varias horas, subiendo lentamente, sintiendo el aire más enrarecido y las piernas pesadas. En el camino se pasa junto a caballos, pequeños templos y miradores donde la vista es impresionante. Cuando finalmente el monasterio aparece aferrado a la roca, en un acantilado casi vertical, se entiende por qué tanta gente dice que este es uno de los lugares más impresionantes del planeta. Parece como si alguien hubiera colgado un templo en el borde del cielo. Pero el turismo en Bután no se limita a hermosos paisajes. Muchos itinerarios incluyen la participación en festivales religiosos, donde bailarines con máscaras coloridas interpretan historias antiguas en los patios de los dzongs. No es un espectáculo inventado para turistas. Son verdaderas celebraciones, donde los propios lugareños se visten con sus mejores galas, traen a sus hijos, hacen ofrendas y experimentan la emoción. El visitante, si es respetuoso, entra casi como un invitado en un momento sagrado, no como un cliente de un espectáculo. Un secreto interesante es que esta política de turismo controlado ayuda a Bután para proteger su identidad y su naturaleza. Sin embargo, también plantea desafíos. Menos turistas implican menos ingresos fáciles. Por lo tanto, el país necesita encontrar un buen equilibrio, mantener la exclusividad sin cerrar demasiado sus puertas. De vez en cuando, ajustan las normas, los precios y los requisitos de visado, buscando el equilibrio ideal entre apertura y protección. Para el turista que acepta este modelo, Bután deja de ser un destino más en su pasaporte y se convierte en una especie de retirada de la conciencia. Regresas a casa con fotos hermosas, sí, pero sobre todo con preguntas en la cabeza. ¿Por qué decidieron limitar el turismo? ¿Por qué no llenan el país de complejos turísticos? ¿Por qué prefieren preservar los bosques en lugar de construir más hoteles? Y es precisamente aquí donde la historia comienza a conectar con el Bután del futuro, un país que utiliza el turismo, la cultura y la naturaleza estratégicamente, a la vez que explora nuevas formas de desarrollo, como las energías limpias e incluso la tecnología. En la siguiente sección, abriremos esta otra puerta o lado moderno e inesperado de Bután, donde represas hidroeléctricas, proyectos digitales y hasta criptomonedas están entrando en escena en el corazón del reino de la felicidad. El otro secreto, energía limpia y criptomonedas verdes. Hasta ahora, Bután parece un antiguo reino espiritual, lleno de banderas de oración y monasterios en las montañas. Pero hay una faceta de la historia que casi nunca aparece en las postales y que sorprende a mucha gente. Bután también está jugando en la economía del futuro y lo hace de una manera muy particular, mezclando montañas, ríos y tecnología digital. Empecemos por la base de todo, agua. Los mismos ríos que descienden de las montañas, alimentados por los glaciares y el deshielo, se han convertido en la principal fuente de riqueza moderna del país. Bután ha invertido fuertemente en hidroelectricidad,
Construyó presas, centrales eléctricas y sistemas para generar electricidad casi exclusivamente a partir de la fuerza del agua. ¿El resultado? La mayor parte de la electricidad que utiliza el país proviene de energía renovable. El excedente se vende principalmente a la India, que aporta una buena parte de los ingresos del gobierno. En otras palabras, mientras muchos países dependen del petróleo, el carbón y el gas, Bután ha optado por algo que se alinea con su filosofía de protección de la naturaleza, energía limpia, generada por los propios ríos del Himalaya. Pero aquí viene la parte que casi nadie espera. Con tanta energía hidroeléctrica disponible, especialmente en ciertas épocas del año, el país comenzó a estudiar maneras de aprovechar este excedente de forma más rentable. Y ahí surgió un tema muy moderno y controvertido: criptomonedas. Probablemente hayas oído que minar criptomonedas, como Bitcoin, por ejemplo, consume una cantidad absurda de energía. En muchos lugares, esta energía proviene de fuentes contaminantes, lo que lleva a muchas personas a criticar el impacto ambiental de este tipo de actividad. Pero Bután se dio cuenta de una cosa: si tenemos excedente de energía renovable, ¿por qué no utilizar parte de ella para minar criptomonedas de una forma mucho más limpia que en otros lugares? Los informes internacionales han revelado que, desde aproximadamente 2019, Bután ha estado participando discretamente en la minería de criptomonedas, utilizando su energía hidroeléctrica como base. En lugar de publicitarlo como una gran campaña de marketing, el país ha mantenido el tema relativamente discreto, casi como un proyecto estratégico entre bastidores. Este es uno de los secretos modernos de Bután, un pequeño reino conocido por sus monjes y su felicidad. Pero detrás de escena se están probando formas de utilizar tecnología de vanguardia para aumentar sus ingresos, sin traicionar su discurso de sostenibilidad. Para muchos butaneses, esta decisión genera debates interesantes. Algunos la ven como una forma inteligente de aprovechar la energía limpia para generar ingresos adicionales, saldar deudas e invertir en salud, educación e infraestructura. Otros preguntan: ¿esto realmente encaja con la idea de felicidad nacional bruta? ¿Hasta qué punto queremos depender de algo tan volátil como las criptomonedas? Y ahí es donde vemos, una vez más, el delicado equilibrio que Bután intenta mantener. Por un lado, no quiere ser un museo congelado en el tiempo. Necesita recursos, empleos, nuevas tecnologías y oportunidades para sus jóvenes. Por otro lado, no quiere convertirse en otro país más obsesionado con el dinero fácil, persiguiendo cualquier tendencia que aparezca. Además de las criptomonedas, el país también está ampliando las asociaciones para multiplicar su capacidad hidroeléctrica, especialmente en acuerdos con India. Nuevos proyectos prometen generar aún más energía, lo que podría significar más exportaciones, más inversión nacional y también mayor responsabilidad ambiental, ya que cualquier gran presa impacta ríos, comunidades y ecosistemas. En resumen, este tema revela una faceta de Bután que mucha gente no imagina. Un país que, detrás de la vestimenta tradicional y de los monasterios, revoluciona el panorama: energía renovable, finanzas digitales y estrategias económicas sofisticadas. Un reino que mira hacia el futuro y piensa: si vamos a entrar en la economía global, hagámoslo a nuestra manera, con la mayor cantidad de energía limpia posible y tratando de alinear la tecnología con los valores. En la siguiente sección, este rostro moderno se enfrentará a la dura realidad. Porque, a pesar de toda esta creatividad, turismo controlado, energía limpia, criptomonedas verdes, Bután aún enfrenta problemas muy reales: desempleo juvenil, fuga de cerebros, dependencia económica y los efectos del cambio climático. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más humana.
cuando el reino de la felicidad necesita afrontar los desafíos que no aparecen en las hermosas imágenes del Himalaya, desafíos reales detrás de la imagen de reino feliz. Hasta ahora Bután parece casi un cuento de hadas. Montañas sagradas, energía limpia, reyes conscientes, la felicidad como objetivo oficial del gobierno. Pero ahora necesitamos alejar la cámara de la postal y acercarla a la vida real. Porque tras la imagen de un reino feliz se esconde un país de carne y hueso con problemas muy reales. Uno de los mayores desafíos hoy es desempleo juvenil. Muchos jóvenes butaneses estudian, se forman, hablan inglés, dominan tecnología y cuando terminan sus estudios descubren que el mercado laboral interno es pequeño. No hay tantas empresas, ni tanta industria, ni tantas oportunidades de carreira como em países maiores. Resultado, muitos deles começam a olhar para fora, Índia, países do Golfo, até Europa, em busca de trabalho. Isso gera algo que muitos governos temem, a fuga de cérebros, la gente cualificada, com buenas ideas, que podría ayudar a transformar el país. Construirá el futuro en otra parte. Además, la economía de Bután todavía depende en gran medida de unos pocos pilares. A hidroelectricidad, principalmente en asociación con la India. El turismo, que es sensible a las crisis globales, pandemias, conflictos, economía mundial, y algo de agricultura que sigue siendo importante para el sustento de muchas familias. Cuando un país depende solo de unos pocos sectores, cualquier impacto externo puede trastocarlo todo. Un cambio en la demanda energética, una inundación que daña una presa, una crisis internacional que reduce el número de turistas, y el presupuesto público ya resiente el golpe. La imagen de un reino equilibrado oculta el hecho de que financieramente Bután se encuentra en una situación de equilibrio. Y hay más, el cambio climático. No es un concepto abstracto, es una realidad que cae montaña abajo. Los glaciares que alimentan los ríos se están derritiendo más rápido, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, conocidas como inundaciones repentinas de lagos glaciares, cuando los lagos formados por el deshielo se rompen repentinamente, liberando un torrente devastador de agua. Esto amenaza aldeas, carreteras, puentes y campos agrícolas. Al mismo tiempo, las estaciones se están volviendo menos predecibles. Los periodos de lluvia cambiantes y las sequías en momentos inesperados afectan directamente las cosechas y la seguridad alimentaria. Otro punto sensible es la tensión entre la tradición y el deseo de modernidad. Mientras el gobierno insiste en preservar la cultura, la vestimenta tradicional, los festivales y un estilo de vida más tranquilo, muchos jóvenes ven un mundo diferente a través de las redes sociales. Ciudades gigantes, vida nocturna, consumismo, libertad individual, elección de estilo, música, moda, todo muy rápido y brillante. Para algunos, quedarse en Bután empieza a parecer sinónimo de quedarse atrás. Para la generación mayor, esta prisa puede parecer una pérdida de valores, respeto y profundidad espiritual. El reino de la felicidad necesita sortear constantemente este conflicto generacional. Y también está la cuestión de imagen internacional. Cuando todo el mundo empieza a llamarte el país más feliz del planeta, se crea una enorme presión interna. Quienes atraviesan dificultades, problemas de salud mental, conflictos familiares o pobreza, pueden sentir algo así. Si se supone que vivimos en el reino de la felicidad, ¿por qué yo no me siento así? Esto demuestra que ningún concepto, ni siquiera la felicidad nacional bruta, puede borrar la complejidad de la vida humana. Hay butaneses felices, sí, pero también los hay frustrados, ansiosos y cansados, como en cualquier otro lugar. Un secreto incómodo es que la narrativa del reino feliz a veces se utiliza en el extranjero de forma simplista,
como si Bután hubiera encontrado una fórmula mágica. Sin embargo, dentro del país, las autoridades y los ciudadanos saben que la realidad es mucho más compleja. Hay avances reales en educación, salud y preservación del medio ambiente, pero también hay pobreza en las zonas rurales, falta de oportunidades, problemas de infraestructura, dependencia económica y amenazas climáticas. Así pues, cuando miramos a Bután con madurez, vemos dos cosas al mismo tiempo. Un país pequeño que realmente intenta hacer las cosas de manera diferente. Un país que, aun con buenas intenciones, todavía necesita lidiar con limitaciones, riesgos y contradicciones. Y es precisamente ante estos desafíos que surgen los proyectos más audaces para el futuro, como la idea de una ciudad modelo, tecnológica y consciente que veremos en el siguiente tema. Porque la gran pregunta que Bután se plantea ahora es, ¿cómo podemos afrontar estos problemas sin abandonar lo que nos hace únicos? ¿Te está gustando descubrir este lado oculto de Bután? Entonces, asegúrate de estar suscrito y comparte este video con alguien que ame viajar o aprender sobre otros países. Tu compartir puede ser la puerta para que otro también descubra este reino escondido en el Himalaya. Guelefu, la ciudad del futuro y el capitalismo consciente. Después de ver todos esos desafíos, jóvenes que se van, economía dependiente, presión del clima, Bután se dio cuenta de que no podía vivir solo de energía hidroeléctrica, turismo limitado y buenos discursos sobre felicidad. Necesitaba un nuevo motor y aquí es donde entra una idea que parece sacada de una serie futurista, pero que es real. La creación de Ciudad de la Atención Plena de Guelefu, una ciudad pensada desde cero para ser un laboratorio de futuro. Imagínense esto. En lugar de una zona industrial gris, llena de humo y edificios anodinos, el plan es construir una ciudad 3 veces más grande que muchas capitales del mundo, diseñado para unir 4 pilares: espiritualidad, tecnología, naturaleza y negocios responsables, sin rascacielos descontrolados ni caos urbano. La idea es tener puentes de madera, vías fluviales, grandes espacios verdes, templos, centros de meditación, mercados orgánicos, espacios para startups y empresas que estén dispuestas a jugar con reglas diferentes. Ganar dinero sí, pero sin pisotear el medio ambiente ni la dignidad de las personas. Guelefu se ubicaría en una región estratégica, cerca de la frontera con India, conectando a Bután con importantes rutas comerciales. Pero en lugar de copiar los modelos tradicionales de zonas de libre comercio, aquellos repletos de almacenes y depósitos, el proyecto propone capitalismo consciente, empresas de tecnologías limpias, agricultura avanzada, energías renovables, salud, educación, turismo de bienestar. Todo gira en torno a un concepto central: conciencia, en otras palabras, atención plena. Es como si Bután le dijera al mundo: ¿quieres invertir aquí? ¡Genial! Pero ven con la misma preocupación por la humanidad y la naturaleza que tenemos nosotros. Hay planes que mencionan universidades internacionales, centros de investigación, un sistema de transporte interno diseñado para reducir las emisiones, uso intensivo de energía limpia, tal vez incluso monedas digitales propietarias para la circulación dentro de la zona especial. La ciudad también sería una respuesta directa al problema del desempleo juvenil. En lugar de ver a sus jóvenes abandonar el país, Bután quiere crear un lugar donde quieran quedarse, trabajar, emprender, innovar y al mismo tiempo poder caminar cerca de ríos limpios, participar en festivales culturales y mantener contacto con la espiritualidad que es parte de la identidad nacional. Por supuesto, todo esto aún está en construcción. Proyectos como este son costosos, llevan años y enfrentan miles de desafíos: financiación, burocracia, aceptación por parte de la población local y protección de la naturaleza circundante. Algunos ven este plan y piensan:
no será demasiado ambicioso para un país tan pequeño. Otros ven exactamente lo contrario. Si Bután no se atreve a hacer algo grande ahora, ¿cuándo lo hará? Lo interesante es que Xelefu no es solo un proyecto urbano, es casi una declaración filosófica, demostrar que es posible crear una ciudad moderna sin repetir todos los errores de las grandes metrópolis del mundo. Contaminación, desigualdad extrema, estrés constante y pérdida total de identidad cultural. Si lo logra, Bután podrá decirle al planeta: así imaginamos el futuro, conectado, tecnológico, productivo, pero aún humano. Y es precisamente a partir de este punto que se desarrollará el siguiente tema: ¿cómo podría ser el futuro de Bután si estos planes se hicieran realidad? Si la energía limpia crece, si Xelefu despega, si los jóvenes encuentran su lugar en el país. Porque desde aquí no solo hablamos del presente, sino de un posiblemente mañana en el que un pequeño reino en el Himalaya puede convertirse en un símbolo global de equilibrio entre tradición e innovación. El futuro posible: energía, juventud y equilibrio. Si todo lo que acabamos de ver en Xelefu y en los proyectos de energía limpia sale bien, el futuro de Bután podría ser muy diferente de su pasado, pero al mismo tiempo profundamente fiel a su esencia. Imaginen dentro de unos años, en lugar de ser visto solo como el pequeño reino exótico del Himalaya, Bután podría ser conocido como un pequeño gigante verde, un país que, a pesar de su pequeño territorio, ha logrado convertirse en un referente en energías limpias, bienestar y desarrollo consciente. La hidroelectricidad seguirá siendo la columna vertebral de la economía, pero ya no estará sola. Con nuevos proyectos, el país podría generar mucha más electricidad de la que consume, exportándola a la India y quizás a otros mercados, garantizando así una fuente estable de ingresos. Además, si Xelefu realmente despega, Bután podría atraer empresas de turismo de tecnología, innovación, salud, educación y bienestar, creando empleos cualificados para sus jóvenes. En lugar de irse, muchos de ellos podrían encontrar un lugar donde trabajar, emprender un negocio y crecer en su propio país. Pero este escenario también plantea dilemas. Cuanto más dinero entra, mayor es la tentación de acelerar el crecimiento a cualquier precio. Pueden surgir presiones para flexibilizar las leyes ambientales, permitir la construcción en zonas sensibles y abandonar ciertos valores culturales en nombre de la competitividad. Ahí es donde surge la gran pregunta que siempre ha acompañado a Bután: ¿cómo crecer sin perder el alma? Si el país logra mantener su política de alto valor bajo volumen. En términos de turismo, protegiendo sus bosques, cuidando sus ríos y ofreciendo al mismo tiempo oportunidades reales a los jóvenes, puede transformarse en un modelo raro, un país que no eligió entre tradición y modernidad, sino que decidió coserlas juntas, puntada a puntada. Un lugar donde puedes cerrar un contrato digital en una ciudad planificada y el mismo día subir a un monasterio en las montañas para meditar en silencio. Un país que extrae criptomonedas con energía limpia, pero aún hace girar ruedas de oración antes de comenzar el día. Por supuesto, nada de esto está garantizado. El futuro de Bután no es un guión preestablecido. Es un camino lleno de interrogantes. Con sí, los proyectos energéticos están bien gestionados. Con Xelefu no se convertirá simplemente en otra zona de exploración. Con la felicidad nacional, Bruta continuar siendo más que un eslogan. Con los jóvenes fueron escuchados e incluidos en las decisiones. Si estos sí se hacen realidad, Bután podría convertirse en un faro para otros países que están cansados de elegir entre dos extremos: o crecer sin límites y destruirlo todo, o cerrarse en el miedo y quedarse atrás. Y eso es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto:
Lo que Bután puede enseñar al resto del mundo, porque, aun con sus imperfecciones, este pequeño reino ya provoca una reflexión global. Quizá la verdadera riqueza de una nación no resida solo en lo que tiene, sino en lo que decide no sacrificar para conseguirlo, lo que Bután le enseña al mundo. Cuando miras a Bután desde lejos, parece solo un detalle en el mapa, un reino perdido entre montañas, fácil de ignorar si lo comparas con gigantes como India, China, Estados Unidos o Europa. Pero, cuando te aproximas a la historia que estamos contando, te das cuenta de algo poderoso. Este país tan pequeño está haciendo preguntas que muchos países grandes tienen miedo de hacer. Y ahí reside una de las mayores lecciones que Bután tiene para el mundo. La primera lección es casi un golpe directo al modelo que domina el planeta. El dinero no puede ser el único termómetro del éxito. Mientras la mayoría de las naciones se obsesionan con el PIB, con gráficos de crecimiento, con rankings económicos, Bután se atreve a decir: ¿de qué sirve crecer económicamente si nuestra gente está cada vez más enferma, más sola, más ansiosa y más desconectada de la naturaleza? La felicidad nacional bruta no es una fórmula mágica, pero sí un mensaje contundente. El desarrollo que ignora al ser humano interior acaba costando muy caro después, en depresión, violencia, agotamiento y destrucción ambiental. La segunda lección tiene que ver con el ritmo de la vida. Bután nos recuerda que no todo precisa acontecer a 1000 por hora. Mientras muchas sociedades viven en modo acelerado permanente, este pequeño reino insiste en proteger el tiempo para la familia, para los festivales, para la espiritualidad, para la comunidad. En un mundo donde casi todo se mide en productividad y rendimiento, Bután nos incomoda con una pregunta silenciosa. ¿En qué momento de tu agenda entra el espacio para respirar, para sentir, para estar presente? La tercera lección está en la relación con la naturaleza. Bután decidió, por ley, mantener una gran parte de su territorio cubierta por bosques. Podría haber vendido esa madera, explotado más tierra, construido más fábricas, mas escolheu deixar árboles en pé. Eso significa renunciar a cierto tipo de riqueza rápida, pero ganar algo mucho más profundo: agua limpia, aire respirable, biodiversidad viva, estabilidad climática local. El mundo inteiro fala de sustentabilidade, mas poucos países asumen compromisos tão concretos como o de Bután. A mensaje é clara: proteger la naturaleza no es un lujo de país rico, es una condición para que haya futuro. La cuarta lección viene de su forma de abrirse al mundo sin entregarse del todo. Bután no persiguió inversiones, modas ni turismo. Optó por el modelo de pocos turistas pero conscientes. Optó por alianzas específicas para energía, tecnología y proyectos urbanos. Esto no significa que siempre tenga razón, pero demuestra un enfoque poco común. En lugar de preguntarse ¿cuánto dinero genera esto?, primero se pregunta ¿cuánto cuesta esto en identidad, cultura y equilibrio? En un planeta donde muchos países venden su alma por inversiones rápidas, Bután demuestra que es posible negociar con el mundo sin perder por completo la propia voz. La quinta lección está en el coraje de cuestionar la propia forma de poder. Pocas monarquías en la historia han hecho lo que Bután: renunciar voluntariamente al poder, crear una constitución, fortalecer las instituciones y enseñar al pueblo a votar incluso antes de que existiera una enorme presión popular. En una época en la que los líderes se aferran a sus cargos con uñas y dientes, este gesto butanés transmite un mensaje sutil pero contundente. El verdadero liderazgo no es controlar para siempre, es preparar a la gente para seguir adelante incluso sin ti. Y por último, quizás la lección más incómoda de todas. Bután nos muestra que no se trata de copiar su modelo, una señal para copiar tu coraje y hacer preguntas diferentes.
De nada sirve que otro país intente simplemente importar la felicidad nacional bruta como si fuera software, porque cada nación tiene su propia historia, cultura, traumas y posibilidades. Pero lo que cualquier país puede hacer es detenerse un momento y preguntarse, ¿lo que estamos llamando progreso está mejorando la vida real de las personas? ¿Lo que estamos ganando vale lo que estamos perdiendo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar menos a nuestra gente y a nuestra naturaleza, incluso si eso significa renunciar a ciertas oportunidades rápidas? Quizás este sea el gran secreto que Bután está revelando al mundo. No existe un país perfecto. También tienen pobreza, problemas, contradicciones y conflictos internos, pero aún así se atreven a organizar su vida nacional en torno a algo que el resto del planeta suele dejar para el final: el bienestar interior de las personas y el respeto al lugar donde viven. Y cuando un reino tan pequeño, encaramado en las montañas, tiene la audacia de plantear este tipo de preguntas, el mundo entero se queda sin excusas. Porque si incluso Bután, con escasos recursos y rodeado de gigantes, logra intentar un camino diferente, ¿qué nos impide a nosotros, con tantos recursos y conocimiento, repensar también nuestra forma de vida como países, como sociedades y como personas? En la siguiente y última sección lo uniremos todo en una imagen final. ¿Cómo sería estar en Bután, respirando ese aire de montaña, recordando todo lo que acabas de escuchar y preguntándote en silencio qué evoca esta historia en tu interior? Caminando entre las nubes de Bután. Imagina que el video está llegando al final y en vez de apagar la pantalla, tú te quedas un momento más dentro de esta historia. Te ves a ti mismo en un sendero de montaña, respirando hondo, con el aire frío entrando por los pulmones. Delante de ti, las nubes se mueven despacio, cubriendo y descubriendo las laderas como si jugaran a esconder el paisaje. A tu alrededor, banderas de oración de 1000 colores se agitan con el viento, y cada movimiento parece un susurro espiritual que dice que todos los seres sean felices. Allí, en lo alto, el tiempo parece detenerse. No hay prisa, no hay notificaciones, no hay ruido de ciudad. Solo tú, la montaña, y la sensación de que estás pisando un lugar que guarda historias que o mundo quase no conoce. Mientras caminas, recuerdas todo lo que acabamos de ver juntos. Ese pequeño reino que decidió no medir su vida solo en dinero, que protege sus bosques como si fueran un tesoro, que limita el turismo para no perder su alma, que usa la fuerza de sus ríos para generar energía limpia, y até se arriesga a entrar en el mundo digital sin renunciar a sus valores. Piensas en los monjes recitando mantras al amanecer, en las familias reunidas en los festivales, en los jóvenes que sueñan con oportunidades sin querer romper con su cultura, en los reyes que entregaron parte de su poder para que el pueblo aprendiera a decidir. Y te das cuenta de que Bután, con todos sus aciertos y sus problemas, es mucho más do que un lugar bonito para tirar foto. Es un espejo que te obliga a mirar hacia adentro. Te detienes en un mirador. Abajo, en el valle, ves casas tradicionales, campos cultivados, un río serpenteando como una cinta plateada. Arriba, en lo alto del acantilado, un monasterio parece colgado del cielo. Y en ese silencio, una pregunta empieza a hacer eco dentro de ti. Si un país tan pequeño se atreve a poner la felicidad, la naturaleza y la vida interior en el centro, ¿qué estoy poniendo yo en el centro de mi vida? No necesitas responder en voz alta, basta sentir el peso de la pregunta. Tal vez recuerdes tus propias carreras, tus preocupaciones, tu cansancio. Tal vez te des cuenta de que, muchas veces, has medido tu éxito solo por lo que tienes, por lo que produces, por lo que os outros esperan de vosé, y no por la paz que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada al final del día.
Mientras las nubes vuelven a cubrir el paisaje, una cosa queda clara. Probablemente nunca hayas vivido en Bután, quizá ni siquiera viajes allí físicamente, pero ese reino oculto entre gigantes ya te ha marcado. Porque de ahora en adelante, cada vez que escuches hablar de progreso, riqueza y crecimiento, una parte de ti recordará las montañas del Himalaya y se preguntará en silencio, ¿y la felicidad? ¿Y la naturaleza? ¿Y mi alma? ¿Dónde entran en esta cuenta? Así terminamos este recorrido por la historia de Bután, no solo como un documentario sobre un país distante, sino como una conversa profunda sobre o jeito que estamos viviendo. Y de algún modo, mientras las banderas de oración siguen moviéndose entre las nubes, parece que ese pequeño reino te deja un último mensaje. El mundo puede ser ruidoso, pero tú aún puedes elegir cómo vivir dentro de él. Y ahora que llegamos al final de esta historia, dime la verdad. ¿Bután todavía te parece un país más en el mapa? ¿O se ha convertido en uno de esos lugares que nunca olvidarás? Porque no fondo, este pequeño reino escondido entre las montañas del Himalaya nos hizo una pregunta incómoda durante todo el video. ¿De qué sirve crecer, producir y ganar más si por dentro estamos vacíos, ansiosos y desconectados? Bután no es un paraíso perfecto. Tiene problemas, desafíos económicos, jóvenes que se van, riesgos climáticos, decisiones políticas difíciles. Pero aún así, se atrevió a hacer algo que la mayoría de los países ni siquiera se anima a discutir: poner la felicidad, la naturaleza y la vida interior en el centro de su proyecto de futuro. Ese es el verdadero secreto de Bután. No son solo sus monasterios en las montañas, ni sus banderas de oración movidas por el viento, ni sus paisajes de cuento. El secreto está en la pregunta que ellos se hacen todos los días como nación. ¿Cómo podemos avanzar sin perder nuestra alma? Y quizá, sin darte cuenta, esta historia no habló solo de Bután, habló también de ti, de tus prioridades, de lo que realmente importa en tu vida, de la forma en que mides tu propio éxito. Así que cuando escuches de nuevo la palabra Bután, quiero que recuerdes esto. En algún lugar del Himalaya hay un pueblo que intenta demostrar al mundo que es posible crecer, cambiar y avanzar hacia el futuro, sin traicionar quién eres por dentro. Y tal vez, solo tal vez, sea esa la mayor lección que este pequeño reino tiene para dejar en tu corazón hoy. Antes de que este video termine, revisa si realmente estás suscrito al canal. Si este contenido te habló al corazón y te abrió la mente sobre el mundo, deja tu me gusta. Escribe en los comentarios lo que más te impresionó de Bután y comparte este video con al menos una persona. Así, juntos, hacemos que más gente conozca la historia real de países que casi nadie explica en profundidad.